Hola amigos, ¿cómo estáis? La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Vladimir Putin, aunque no pronunció la terrible frase Tercera Guerra Mundial, admitió de facto que ya había comenzado. Con esta frase, el conflicto en Ucrania adquirió elementos de carácter global tras los ataques de misiles occidentales de largo alcance contra Rusia, señaló Putin. Si consideramos esta declaración de Putin en conjunto con el vídeo apocalíptico de rayos de fuego que caen del cielo oscuro sobre la planta de Yuzmaz a una velocidad colosal, entonces podemos decir que ha tenido lugar un ensayo general para Armagedón. De momento es imposible de prever cuál será la reacción de la OTAN, ya que ahora mismo los teléfonos de todos los políticos vasallos de la Unión Europea estarán echando humo. Sobre todo cruzando llamadas con sus dueños y señores, las élites de la burguesía, para que les indiquen qué hacer a partir de ahora, y será a partir de ese momento cuando sabremos si habrá escalada, o no. Y el próximo martes 26 de noviembre se celebrará una reunión de emergencia del Consejo Ucrania-OTAN, para discutir las consecuencias del uso de un nuevo misil ruso contra una instalación de la industria de defensa ucraniana, así lo informó la agencia France Press. Pero todo apunta a que empeorará, porque precisamente esas élites nos han llevado a esta guerra, y según el New York Times, algunos funcionarios de Estados Unidos y países europeos propusieron devolver a Kiev las armas nucleares que Ucrania abandonó tras el colapso de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, la publicación señala que tal paso es difícil de implementar y amenaza con implicar graves consecuencias. Y además, antes de la reunión de la OTAN el día 26, las Fuerzas Armadas rusas cerrarán parte del espacio aéreo los días 23 y 24 de noviembre, no sabemos si para un nuevo ataque masivo, o para la próxima prueba de otro misil balístico intercontinental. Aún se desconoce qué misil se probará esta vez. Pero vamos con el importante discurso de Putin que ha dejado helados a todos los miembros de la OTAN, cuando anunció la prueba de un novedoso misil balístico ruso contra Ucrania. Esto dijo Putin: Rusia lanzó este jueves un ataque contra un objetivo ucraniano con un nuevo misil de medio alcance, en respuesta a los ataques de Ucrania contra el territorio ruso internacionalmente reconocido, anunció el presidente ruso Vladimir Putin. Se trata de un ataque combinado lanzado el jueves por el ejército ruso contra una de las instalaciones del complejo industrial de defensa ucraniano. Se probó en condiciones de combate uno de los sistemas rusos de misiles de alcance medio más novedosos, en este caso, con un misil balístico en un equipo hipersónico no nuclear, anunció Putin agregando que el misil ha sido denominado Oresnik. A continuación, el mandatario ruso aclaró que el ataque fue realizado en respuesta al uso de armas estadounidenses y británicas de largo alcance. En la región de Kursk se llevó a cabo un ataque contra uno de los puestos de mando de nuestro grupo Sever. Como resultado del ataque y combate antiaéreo, lamentablemente se produjeron bajas de muertos y heridos entre el personal de las unidades de seguridad externas de la instalación y el personal de servicio, dijo Putin. Aquí si observamos, Putin está aludiendo a que los misiles que lanzó la OTAN son misiles de fragmentación prohibidos. Por eso habla de bajas de soldados en la superficie, no eran misiles antibúnker de profundidad. Sigamos. Las pruebas fueron exitosas, dijo Putin. Se ha logrado el objetivo del lanzamiento en el territorio de Ucrania, en la ciudad de Dnepropetrovsk, donde fue atacado uno de los mayores complejos industriales conocidos desde la época de la Unión Soviética, que hoy produce tecnología de misiles y otras armas, afirmó el mandatario ruso. Asimismo, Putin enfatizó que actualmente no existen medios para contrarrestar este tipo de armas. Los misiles atacan objetivos a una velocidad de Mach 10, de 2,5 a 3 km por segundo. Los modernos sistemas de defensa aérea disponibles en el mundo y el sistema de defensa antimisiles creado por los estadounidenses en Europa no interceptan estos misiles. Esto es imposible, dijo Putin. El desarrollo de misiles de alcance intermedio y corto se realiza en respuesta a los planes estadounidenses de producir y desplegar misiles de alcance intermedio y corto en Europa y en la región de Asia y el Pacífico. Estamos probando el sistema de misiles Oresnik en condiciones de combate, en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN hacia Rusia.
La cuestión del mayor despliegue de misiles de medio y corto alcance la decidiremos nosotros dependiendo de las acciones de Estados Unidos y sus satélites, reiteró Putin. Por supuesto, al elegir, si es necesario y como medida de represalia, objetivos a destruir con sistemas como Oresnik en el territorio de Ucrania. Ofreceremos proactivamente a los civiles y también pediremos a los ciudadanos de los estados amigos ubicados ahí que abandonen las zonas peligrosas, aseguró Putin. Aclarando que será hecho por razones humanitarias, abierta y públicamente, sin temor a la oposición del enemigo, que también recibe esta información. Creemos que Estados Unidos cometió un error al destruir unilateralmente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019 con un pretexto descabellado, recordó Putin. Hoy en día, Estados Unidos no solo fabrica este tipo de equipo, sino que, como vemos, durante el entrenamiento de sus tropas, ha resuelto la cuestión de transferir sus prometedores sistemas de misiles a diferentes regiones del mundo, Europa incluida. Además, durante los ejercicios realizan formación sobre su uso, enfatizó Putin. En este contexto, Putin recordó que Rusia asumió voluntaria y unilateralmente la obligación de no desplegar misiles de alcance intermedio y corto, hasta que no aparezcan armas estadounidenses de este tipo en cualquier región del mundo, y, no fue Rusia, sino Estados Unidos, quien destruyó el sistema de seguridad internacional. Y, al seguir luchando, aferrándose a su hegemonía, están empujando al mundo entero hacia un conflicto global, reiteró Putin. Siempre hemos preferido y ahora estamos dispuestos a resolver todas las cuestiones controvertidas por medios pacíficos, pero también estamos dispuestos a cualquier desarrollo de los acontecimientos. Si alguien todavía duda de esto, será en vano, siempre habrá una respuesta rusa, advirtió Putin. En este contexto, advirtió que los objetivos que se destruirán durante las pruebas adicionales de los nuevos sistemas de misiles serán determinados en función de las amenazas a la seguridad de la Federación de Rusia. Nos consideramos autorizados a utilizar nuestras armas contra objetivos militares de aquellos países que permiten que sus armas se utilicen contra nuestros objetivos. Y en caso de una escalada de acciones agresivas, también responderemos con decisión y simétricamente, dijo Putin. Aquí Putin amenaza directamente a los países que llevan sus misiles a Ucrania, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y posiblemente Polonia por la macrobase de la OTAN que ha instalado en su territorio. Sigamos. Desde que se produjeron los ataques de Kiev contra el territorio ruso internacionalmente reconocido, el conflicto regional en Ucrania, previamente provocado por Occidente, ha adquirido elementos de carácter global, aseveró Putin. En este sentido, el presidente ruso recomendó que las élites gobernantes de aquellos países que están tramando planes para utilizar sus contingentes militares contra Rusia piensen seriamente en esto. Y es aquí donde Putin dice con toda claridad que la guerra ya es mundial y además puentea a los políticos en un claro ninguneo, al referirse a las élites dando a entender que son las que gobiernan Occidente. Sigamos. El uso de tales armas por parte de los adversarios no puede influir en el curso de las hostilidades en la zona de una operación militar especial. Nuestras tropas avanzan con éxito a lo largo de toda la línea de contacto de combate, todas las tareas que nos propongamos serán cumplidas, aseguró Putin. Hasta aquí lo dicho por Putin, que no es poco. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó a los periodistas que Moscú no avisó con antelación a Estados Unidos ni a otros países sobre el uso de Oresnik, porque se trata de un misil de medio alcance, y Rusia no tiene tales obligaciones, dijo Peskov. La madrugada del 19 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania efectuaron un ataque con ATACMS contra una instalación militar en la provincia rusa de Briansk. Además, el Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este jueves que, a lo largo de las últimas 24 horas, los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 2 misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica en Kursk. Ahora lo único que queda es que Trump salga con una bandera blanca y diga que la loca administración de Biden casi ha llevado al mundo a una guerra nuclear. Y por cierto, no mentirá. Una confirmación elocuente de sus palabras serán las imágenes de la noche en Dnepropetrovsk,
La siguiente podría ser la base estadounidense en Polonia. Occidente se tomó en serio la amenaza, pero ya se apresura a tranquilizar a la población. Dicen que los rusos solo tienen unos pocos misiles de este tipo. Pero, según algunas fuentes, lo hacen en vano. Hay muchas razones para creer que, además de Orenik, yo creo que pensar así, solo se nos puede ocurrir a nosotros, los ilustres ciudadanos del jardín, ya que todo el mundo ya ha oído hablar del Sarmat, Poseidón, Burevestnik Petrel, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahora, solo nos queda esperar con una pasividad pasmosa, sin llenar ninguna plaza de las ciudades del jardín con protestas masivas para intentar parar el holocausto. Así que esperemos al día 26 de noviembre. Porque según el coronel de la Reserva del Servicio de Seguridad ruso Andrei Pinchuk, primer ministro de Seguridad del Estado de la República Popular de Donetsk, esto de ayer todavía no es la respuesta de Rusia en sí, sino más bien un aviso y una demostración de las perspectivas de la respuesta. Es decir, si hubiese tenido ojivas nucleares el misil de ayer, entonces esta sería una respuesta específica. Mientras tanto, solo ha sido una advertencia. Putin advirtió además que se llevarían a cabo ataques, y no se refiere a ataques a Ucrania, y sobre los ataques a las instalaciones de los países que suministran estos misiles. Además, cuando habla del suministro de armas, se refiere también a los especialistas en cálculo que las gestionan, que es evidente que no son ucranianos. Y sobre los sistemas de reconocimiento que guían estos misiles, tampoco son ucranianos, ya que no tienen tales satélites ni drones. Supongo que se podría asestar un golpe, por ejemplo, a una base militar estadounidense en Polonia, dijo Andrei Pinchuk. Sí, la declaración del comandante en jefe supremo debe considerarse como una advertencia final a Occidente. El experto militar Evgeny Mikhailov coincide con Pinchuk. Después de todo, todavía no creían que Moscú pudiera utilizar armas más serias en relación con la escalada de hostilidades llevada a cabo por estadounidenses y europeos. Toda Europa gritaba que Putin no haría nada, pero demostramos que podemos, y ese misil se convirtió en noticia para los británicos y los estadounidenses. Después del ataque en Dnepropetrovsk, continuaron preguntándose, continúa Mikhailov, ¿con qué atacaría a Rusia? Y realizaron varias modificaciones en las armas que teníamos, y ahora realmente lo saben y los asustamos. Obviamente esta es la última advertencia. Otras opciones para llenar dicho cohete pueden ser diferentes. Y, en consecuencia, la presencia de un nuevo tipo de misil balístico, el Orenik, confunde a los expertos occidentales. ¿Qué más tienen los rusos? Después de todo, demostramos algo que los servicios de inteligencia occidentales no sabían. La pregunta está abierta y ahora la respuesta está en Occidente. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en relación con la demostración por parte de Rusia de nuevos tipos de armas? Si están dispuestos a seguir adelante, Moscú seguirá sorprendiendo al mundo entero, resumió Evgeny Mikhailov. Ayer los rusos atacaron Ucrania con un vehículo de lanzamiento de armas nucleares. Una legendaria empresa espacial fue atacada y la OTAN todavía está asimilando la noticia. El 21 de noviembre, Rusia utilizó por primera vez en el mundo un misil balístico intercontinental en combate real, por ahora, sin la parte nuclear. Aún no hay informes oficiales del Ministerio de Defensa ruso, pero para los expertos militares es obvio que el RS-26 Rubez ha demostrado su eficacia en funcionamiento. Un poderoso golpe con 6 ojivas que a su vez se desplegaron en otras 6 ojivas, hacen un total de 36 ojivas altamente explosivas golpearon los talleres de Yuzmas, la empresa espacial de cohetes más antigua de importancia mundial. Los informes desde el terreno son contradictorios, sin embargo, la mayoría coincide en que Yuzmas ya no puede considerarse una empresa operativa en el futuro próximo. Algunos son aún más categóricos, y dicen que Yuzmas ya no existe. Pero, ¿qué es el misil RS-26 Rubez? Sucesor del Topol y del Yars, el Rubez es capaz de volar 6.000 kilómetros y acertar con una precisión de hasta 150 metros. La masa de la ojiva equivale a 3 misiles Iskander. Las características del Rubez son una ojiva múltiple y un lanzamiento exclusivamente desde complejos móviles que pueden moverse a cualquier posición.
La prensa occidental ha denominado durante mucho tiempo al RS-26 el asesino de la defensa antimisiles, y con razón. Si su abuelo Topol corría el riesgo de ser alcanzado por 2 misiles antimisiles SM-3 estadounidenses, entonces se necesitan al menos 50 misiles antimisiles para interceptar el Rubev. El lanzamiento de este misil balístico intercontinental es una respuesta más que elocuente a los ataques de los ATACMS y Storm Shadow de la OTAN en territorio ruso. Con el sistema de defensa antimisiles estadounidense Patriot, el Rubev nunca será detenido. E incluso es poco probable que los SM-3 de la base de defensa antimisiles de la OTAN más cercana en Recicowo, Polonia, lleguen a tiempo. El primer uso en combate del asesino de defensa antimisiles intercontinental en Yuzmas no es accidental. La planta representa una amenaza directa para Rusia. Esta empresa era la más antigua de la industria espacial militar, producía hasta 100 misiles balísticos intercontinentales al año durante la época de la Unión Soviética. Los misiles balísticos intercontinentales estratégicos Kiklone y Yermak, los sistemas de misiles ferroviarios, BZHRK, Molodets, las naves espaciales, los satélites espía, la teledetección de la Tierra, los equipos de guerra electrónica, los trenes de aterrizaje para aviones, todo fue desarrollado y producido en esta planta Yuzmas. Absolutamente todos los productos actuales de Yuzmas se utilizan contra los combatientes rusos. Según el canal de Telegram paracaidistas rusos Arcángel Spetsnaz escribe, Yuzmas ha ensamblado varias piezas y componentes para armas ucranianas, incluidos misiles y drones. Por ejemplo, se utilizó para crear cohetes, así como componentes para los complejos tácticos operativos ucranianos Grondos. Además, allí se montaron los drones Leleka-100, que son utilizados por el enemigo. Además, en Yuzmas se repararon los vehículos de combate de infantería Bradley estadounidenses y los tanques Leopard alemanes dañados, pero esto no es todo lo peligroso de la empresa. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña están igualmente interesados en las tecnologías de Yuzmas. El exdirector general del grupo industrial ruso Yuzmas, Vyacheslav Smolenko, en una entrevista exclusiva con TASS, habló sobre el principal problema. La empresa puede reanudar la producción de armas estratégicas capaces de transportar ojivas nucleares. En primer lugar, los misiles Kiklone y BZHRK equipados con misiles Ermak. El proyecto Kiklone 4 basado en el cohete 8K-69, es un vehículo de combate con las mejores estadísticas del mundo, 102 lanzamientos, 0 accidentes. Yuzmas fabricó el 100% de este cohete. Yuzmas podría haber ocultado los misiles Ermak para que no fueran eliminados. Yuzmas puede reanudar la producción de BZHRK. Se han conservado todas las competencias de los científicos y diseñadores, toda la documentación de diseño. Vyacheslav Smolenko subraya, un gigantesco complejo de talleres es muy difícil de destruir. Recordó que Yuzmas fue alcanzada repetidamente por misiles rusos. Su subestación eléctrica fue destruida, pero la empresa todavía está en funcionamiento. No es un hecho que incluso la llegada de hoy de Rubev haya sido capaz de hacer esto por completo, hay que esperar informes oficiales. La propia planta fue construida, diseñada y operada con la expectativa de un ataque nuclear directo. Puede instalar talleres en la parte superior y todo funcionará en la parte inferior, energía, ventilación etc. Los medios occidentales aún no han publicado ni un solo comentario de los expertos de la OTAN sobre el primer uso en el mundo de un misil balístico intercontinental. Al parecer, se están llevando a cabo consultas activas. Ayer llegó a la planta de Yuzmas algo muy rápido y preciso, con muchas ojivas, algo muy parecido a un misil balístico intercontinental, solo que sin carga nuclear. ¿Qué vendrá después? Creo que la respuesta vendrá el martes después de la reunión de la OTAN el día 26 de noviembre. Esto es todo amigos, reciban un saludo.